en esta tarde a entender esta palabra que viene de parte del Señor y que sea el Espíritu Santo ministrando su corazón, su espíritu. Yo siempre le digo a usted, deje en este momento en su mente todo aquello que tal vez le distrae, porque venimos de afuera, venimos del trabajo, venimos de la casa, venimos de muchas cosas. Déjelo allá en un momento y que este sea un momento para que el Señor le hable. Así que continuando con nuestra serie acerca de la gracia, hoy yo creo que ya va a ser uno de los mensajes finales acerca de lo que es la gracia. Hemos venido hablando acerca de lo que es la gracia porque la vida del cristiano se basa, y sobre todo nosotros los gentiles, como nos llama la Biblia, vivimos bajo el tiempo de la gracia, un tiempo maravilloso en donde el Señor Jesús vino, nos perdonó, nos salvó y nos dio vida eterna. Entonces Pablo nos está enseñando y nos está dando instrucciones acerca de cómo vivir y disfrutar esa vida maravillosa en Él por medio de la gracia, porque es que la vida cristiana no se sufre, la vida cristiana se goza. Y a veces cuando no tenemos claro lo que es gracia, empezamos a sufrir la vida cristiana, empezamos a dudar de nuestra salvación, empezamos a hacer cosas extras, como a querer añadirle a lo que Él hizo algo, como si eso hiciera abundar más el amor de Dios hacia mí. Entonces pensamientos como ¿cuánto tiempo debo orar? ¿Será que el Señor sí recibió mi ayuno y mi oración? ¿Será que el Señor sí me ama? ¿Será que no? Tantas preguntas que se crean pensando que por lo que yo haga pueda recibir más o menos de Dios. Es lo que me ha llevado a hablar acerca de esta serie de la gracia, en donde cuando al salir de esta serie usted debe estar seguro que Dios te ama por lo que eres su hijo, que eres salvo, que el Señor vino a darte salvación, vida eterna, y que después de esto nos espera un lugar maravilloso. Así que eso es la gracia. Quiero empezar en esta tarde hablando en primera de Timoteo capítulo 1 y verso 2. En la salutación o el mensaje, el saludo que le hace Pablo a su discípulo Timoteo en medio de crisis y de dificultad. Él le escribe a su fiel discípulo Timoteo y le escribe y le dice esto: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, tremenda salutación, ¿verdad?, que le está haciendo Pablo a su hijo Timoteo, el verdadero hijo en la fe. Tremendo saludo, porque aquí le está hablando a Timoteo, pero hoy no está Timoteo aquí, hoy está la iglesia New Generation, y te dice el Señor: mis hijos en la fe. ¿Cuántos son verdaderos hijos en la fe? Si usted es verdadero hijo en la fe es porque está aquí y lo cree. Y te dice el Señor, gracia, es como una oración y un deseo, los deseos de Dios, como así Él dice que: amado, deseo que seas prosperado y bendecido, así como prospera tu alma. Este es un deseo que refleja el corazón de Dios. Y está diciendo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. Mira que ese es el anhelo. Esto refleja, este saludo expresa el anhelo de Dios para nosotros, y es una invitación a vivir nuestra vida de fe basado en estas tres cosas. ¿En qué son? Gracia, misericordia y paz. Hemos visto bastante acerca de esto. Hace 8 días hablamos de lo que es la gracia y el favor. 15 días atrás hablamos de lo que es la gracia y la paz. Y hoy, basado en este pasaje bíblico que le da el título al tema, le he titulado gracia, misericordia y paz, porque tenemos que aprender a vivir con estos tres elementos. Son súper importantes y fundamentales en nuestra vida cristiana. Aprender a vivir en gracia, misericordia y paz. Y yo te quiero enseñar lo que pasa y lo que debe suceder cuando estas tres palabras se encuentran en la vida de una persona. Yo te lo voy a enseñar bíblicamente. ¿Qué pasa cuando se encuentra la gracia, la misericordia y la paz? Así que yo quiero decirte, debemos dejar de pensar en el mensaje del evangelio como simplemente una fe de domingo, sino que vivir en el evangelio es todos los días. El evangelio no es una visa de turismo, porque a veces pensamos que simplemente venimos el domingo a las 5 de la tarde o a las 10 o a las 11
y hablo en general de la vida cristiana, y como que simplemente es una fe de domingo, ¿verdad? Como que es una visa de turismo y ya, y cuando salgo vuelvo como a mi realidad, y no. Cuando aprendemos a vivir en esto, en la misericordia, la gracia, la paz, nuestra fe va a comenzar de verdad a ser diferente. Viviré todos los días al salir de aquí. Yo le doy esa invitación a que usted aplique cada palabra que de aquí sale. Es lo que yo le digo y le aconsejo. Cada palabra que de aquí sale, empezar a aplicarla en su vida. Eso es como aquel comercial. Usted ha visto esos comerciales en donde a veces vemos el evangelio como aquel medicamento en donde te dicen, por ejemplo, un medicamento para el corazón. Usted ha visto que sale la persona, por lo general ya es adulta, digamos un senior, y está la persona feliz con sus nietos corriendo y empiezan a decir este medicamento es bueno para el corazón, pero luego te empiezan a decir una serie de contraindicaciones, ¿verdad? Como los efectos secundarios, y dicen, bueno, usted lo puede tomar, pero entonces le puede dar esto, le puede dar esto, lo otro, y una serie de contraindicaciones que usted mejor dice, no, 1000 efectos secundarios, mejor yo ni me lo tomo, me quedo así porque así mi vida está mejor. Y resulta que la vida cristiana no es eso, no es simplemente como la pastilla, la píldora del domingo y el resto que no, tiene que afectar mi vida en todo sentido. Así que la palabra de Dios es medicina. Yo quiero comenzar con la palabra enseñando esto, y una palabra, una historia bíblica, una historia verdadera que encontramos en la Biblia, que nos habla acerca de esto, de misericordia, gracia y paz. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16 en adelante. Y resulta que estaba un día Pablo y Silas, ellos estaban predicando en Filipos. Y cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, dice la Biblia que ellos hacían muchas señales, prodigios, milagros, sanaban gente, liberaban gente. Y un día estaban ellos predicando, vino una mujer con un espíritu de adivinación. Usted lo puede leer en su casa, Hechos capítulo 16. Y viene esta mujer con un espíritu de adivinación y les dice a ellos, y comienza a decirle a Pablo y a Silas, estos hombres son hijos del Dios viviente. Y un día dice que Pablo ya le incomodó esto y reprendió a la muchacha y le dijo, espíritu inmundo, sal de ahí. Entonces mira cómo también, haciendo aquí un paréntesis, hay espíritus de adivinación, pero no quieren decir que son de parte de Dios. Amén. Y entonces Pablo reprende ese espíritu de adivinación, y al ver los amos de la muchacha, de la adivina, de la bruja de aquel entonces, al ver que los dueños ganaban a causa de lo que ella hacía, de la consulta de la adivinación, al ver los dueños, los amos de la mujer, de la muchacha, que ya no tenía ese espíritu, sino que había sido libre, comenzaron a ir en contra de Pablo y de Silas y acusarlos. Los llevaron ante el foro y comenzaron a decirles, a acusarlos delante de toda la gente, estos hombres vienen a dañar nuestras costumbres, nosotros siendo romanos. Y estos hombres nos están incitando a hacer cosas que no nos es lícito ni estamos acostumbrados. Entonces dice la Biblia que cogieron a Pablo y a Silas, los azotaron, los encarcelaron y los metieron le ordenaron a un carcelero y lo metieron a un calabozo, no solamente el de afuera, el de más adentro. Y tras del hecho les hicieron amarrar los pies en el cepo. ¿Sabe cuál es el cepo? Las cadenas que se encuentran allí atadas a los pies. Les amarraron los pies también con cadenas y ellos estaban allí. Y aquí comienzo a predicar. Mira lo que dice Hechos capítulo 16 y verso 25. Ya les hice una introducción de lo que es esa historia y lo que hace la gracia, la misericordia y la paz. Estaban amarrados, encadenados, Pablo y Silas, pero a medianoche. Mira que yo le enseñé hace 8 días que le enseñé, que cuando veo un pero en la Biblia, wow, listo. Estaban encadenados, atados, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Diga amén. Tremenda historia, ¿verdad? Mira lo tremendo de esto. Yo quiero empezar con el verso 25 que dice: pero a medianoche, quiero definir este principio. La medianoche es la evidencia de que un nuevo día ha comenzado. Eso quiere decir la medianoche. Mira, tú sabes que un nuevo día no comienza cuando sale el sol o cuando sale la luz, ¿verdad? Tú sabes que la medianoche representa las 12 de la noche, pero a las 12 y un segundo ya hay una transición de un nuevo día, ¿sí o no? Pero ¿cómo comienza ese nuevo día? ¿Comienza con el sol o comienza oscuro? Comienza en oscuridad, porque todo comienzo viene aún desde la oscuridad. Entonces la medianoche es evidencia, es una transición de un nuevo día, de algo nuevo, de dejar una temporada y comenzar otra. La medianoche es un momento de transición y nos quiere decir que aunque no comience con luz, no quiere decir que no ha empezado a suceder algo nuevo. Las 12 y un minuto indica que algo comenzó a suceder nuevo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a todos nosotros nos ha llegado, o en algún momento nos llegará, la medianoche. Y cuando hablo de medianoche, no es que tú vayas a dormir esta noche, no, me refiero en lo espiritual. ¿Me está escuchando en esta tarde? En lo espiritual, la medianoche representa toda tribulación, todo problema, toda dificultad. A muchos nos han llegado muchas medianoches, ¿verdad? Y nos han llegado cargas, preocupaciones que nos desvelan, no nos dejan dormir, situaciones en nuestra vida con las cuales no contábamos, problemas de los cuales la Biblia dice pues que van a estar ahí siempre, pero que de la mano de Dios van a ser mejor solucionarlos. Todos tendremos que pasar en algún momento por la medianoche de la vida. Así que en esta historia yo quiero hablar no solamente el clásico mensaje de lo que sucede cuando se ora y cuando se alaba, porque cuando oramos y alabamos, ¿usted cree? Yo tengo la fe que en esta tarde, mientras adorábamos y cantábamos, estaban sacudiendo cimientos, abriendo puertas y soltando cadenas. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y cuando tú alabas, cuando tú interpretas su instrumento, cuando tú cantas, cuando ustedes alaban, tienen que entender eso, que existe un impacto en el mundo espiritual. O sea, no te preocupes si está afinado, si estás afinado, si no estás afinado. Yo creo en la excelencia, claro que sí. Pero más allá de eso, espiritualmente, cadenas se están rompiendo, puertas se están abriendo. Yo veo gente quebrantada, yo veo gente que ha sido liberada. Algo pasa cuando adoramos, que a veces yo les digo: wow, tremenda alabanza. Por eso se los digo de corazón, porque se siente, hay algo en el mundo espiritual que sucede. Físicamente se pudo interpretar en esta historia con el rompimiento de cadenas y puertas abiertas. Pero yo no me quiero enfocar en ese mensaje. Vamos a seguir adorando y exaltando, y bendigo el grupo de alabanza, y así vamos a seguir. Pero quiero que lo sepan, eso pasa cuando adoramos. ¿Usted lo cree? Eso pasa cuando adoramos. Por eso no podemos llegar de una vez a un mensaje, porque entonces venimos cargados, atribulados, con cadenas, y yo no he visto un encadenado escuchando la palabra del Señor. Es necesario preparar, abrir puertas, preparar el ambiente con la adoración y la alabanza. ¿Ven lo importante? Así que no me quiero centrar en lo que produce la alabanza y la adoración, y en Pablo y Silas, que eran hombres llenos de misericordia, gracia y paz. Porque ¿quién de nosotros, azotados, sangrando nuestras espaldas, tal vez con hambre, metidos en un calabozo de más adentro, en lo más oscuro, a quién se le ocurre cantar y orar? Solamente alguien que entienda esto, ¿sí o no, amada iglesia? Solo alguien que esté lleno de gracia, de paz y de favor de Dios, ¿verdad?
Porque seamos honestos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo último y lo menos que a veces queremos hacer, ¿qué es? Es orar y alabar a Dios. ¿Sí o no? Lo más fácil que es retroceder y escondernos en la oscuridad del foso. Pero Pablo y Silas no hicieron eso. Entonces, aquí veo esta historia. En esta historia encuentro varios contrastes. Y dentro de esos contrastes yo quiero hablarte de que Pablo y Silas, viviendo en la gracia, la misericordia y la paz de Dios, pudieron adorar. Pero el segundo contraste, mira, y aquí es donde quiero que nos centremos. ¿De quién más habla esta historia? Hay un personaje allí que tal vez cuando leemos a veces pasamos de alto. ¿Y sabes quién es? El carcelero. ¿Sí o no? A veces como que leemos y bueno, el carcelero, el malo de la película, se lo merece. Es un contraste porque ellos estaban cantando, estaban felices, confiando en Dios, pero se fue la pantalla, ¿verdad? En una iglesia legalista dirían que el diablo no quiere que predique, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar aquí. Y mira, eso es vivir en la gracia, ¿verdad? Cuando tú no ves dónde está escondido que no quiere que predique. No, cuando tú vives en la gracia. Y mira, el carcelero, ese contraste, ellos estaban felices, Pablo y Silas, pero el carcelero se iba a matar. ¿Sí? ¿Lo leímos o no lo leímos? Imagínate eso, viendo a yo estoy viendo a un carcelero en lo más profundo de su noche, a punto de matarse, sin ninguna esperanza. ¿Y sabes por qué él tomó esa decisión? ¿Usted sabe por qué? Porque esto ya había pasado, esto ya Dios lo había hecho, esto había pasado ya con un hombre llamado Pedro. Usted, porque uno va a decir, pero ¿cómo así que este hombre se iba a matar? Pero yo quiero que tú te metas en la historia, en la ley romana, en el castigo que había para los guardias, en el castigo que había para los que cuidaban un preso. Si se escapaba, tú tenías que pagar con tu vida. Y Dios ya había hecho esto con Pedro. Cuando Pedro fue allí en Hechos capítulo 12, también Pedro fue encarcelado. Y dice la Biblia que vino un ángel del Señor por la noche, abrió las puertas de la cárcel, soltó sus cadenas, lo sacó de allí. Y mira lo que dice Hechos capítulo 12, verso 19. El rey Herodes, cuando se enteró de que habían dejado escapar a Pedro, dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos ¿a qué? A la muerte. Entonces mira cómo el estrés, la presión de este carcelero de Hechos capítulo 16, porque él quería matarse. Dijo: igual me van a matar, ya estoy muerto, estos se fueron, no hay luz, me voy a... Tremendo problema en el que se metió. Yo no sé si me hago entender en esta tarde, ¿verdad, amada iglesia? Tremendo problema. Y él mismo se quería matar. Él estaba... Su sentencia previa era la muerte. Ya estaba sentenciado a muerte. Y él pensaba que se habían escapado y dijo: me voy a morir. Entonces mira, y lo dice la Biblia, se iba a matar. Terrible eso, ¿verdad? Qué cruel. Pero yo quiero decirte aquí, tengo una frase que dice: pero Dios es experto trabajando en la medianoche de tu vida. Dios es experto trabajando en la medianoche de tu vida. Cuando tú piensas que estás en lo más oscuro, Dios está trabajando. Tú vienes aquí con dificultades, problemas, no te preocupes. Tal vez estás en la medianoche, pero Dios está trabajando. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Él es experto en abrir puertas, como las abrió con Pedro, como las abrió con Pablo y Silas, como Él trabaja. Él trabaja, el estar aquí sentados, Él está trabajando. Por eso yo le digo a usted: tranquilo, despreocúpese, que Dios está solucionando, que Dios está resolviendo, que Dios está haciendo algo en la noche. Así que el verso 28, mira lo que dice. Entonces, dice en el verso 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mira, ese fue un grito de misericordia. Usted se lo imagina, ya él se iba a matar y Pablo: hey, no te hagas mal, aquí estamos, tranquilo. Eso fue un grito de
misericordia, la misericordia de Dios por ese hombre, mostrándole amor y compasión, el mismo clamor y grito que Jesús tuvo en la cruz un día, mostrándonos su misericordia. Consumado es, está pago. Estabas condenado a muerte, estábamos todos reos de muerte, condenados, pero la misericordia de Dios hizo que el justo se pusiera por nosotros los injustos. Entonces mira cómo ese grito, eso se llama misericordia. Entonces la misericordia es eso. Esto no se trata como esas películas en donde el malo tiene que morir. ¿Y a cuántos en su justicia humana les hubiese parecido? No, es justo que se muera el carcelero por malo, ¿verdad? En nuestra justicia humana podríamos decir, se lo merece, ¿verdad? Pablo y Silas, si no hubiesen tenido misericordia, gracia, ¿sabes qué dicen? No, que se muere y nos vamos todos fácil, ¿no? Ese no es nuestro problema, pero mira cómo la misericordia de Dios dice, no, aquí esto se trabaja no con justicia humana, esto es gracia, esto es por gracia. Aún sin merecerlo, mira cómo el Señor comenzó a actuar. Entonces, dígame, ¿qué podría estar viendo y sintiendo Pablo y Silas heridos en lo más profundo de la celda? ¿Qué podían estar viendo ellos y sintiendo? No podían ver nada en lo más profundo, sintiendo dolor, pero la misericordia hizo que detuvieran la muerte de un hombre. Y esto es más profundo de lo que nosotros lo podemos pensar. Mira, cuando tú estás conectado a la vida del Espíritu, el ambiente a ti jamás te va a limitar, el ambiente jamás te va a definir. O sea, esa oscuridad tal vez por la que estás pasando no te debe limitar ni te debe definir, amada iglesia. Eso no definió ni limitó a Pablo y Silas para que le predicaran el evangelio a este hombre. Ellos sabían que ese problema tenía una fecha de caducidad y que el sol venía. ¿Sí o no? La medianoche tiene que pasar y el sol viene. Así que el carcelero, lejos de la vida de Dios, confundido estaba y estaba con ansiedad y problemas, un problema grande en su vida. Pero le dicen, hey, tranquilo, no te hagas ningún daño. Eso se llama misericordia. Avancemos en la historia y mira lo que dice el verso 29. Dice, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira qué tremenda historia. Todo esto, ¿sabe cuándo pasó? En la noche, en medio de la oscuridad. Este hombre, mira cómo encontramos otro contraste. Un hombre que se iba a suicidar, un hombre que se iba a matar. Y mira, ahora todo esto pasó en la noche. Aquí sí podemos decir que esa fue la noche más linda del mundo, ¿verdad? Con el Señor. Mira qué tremendo, qué tremenda velada de verdad. Y yo te quiero decir y te lo vuelvo a repetir, Dios está trabajando en medio de tu noche. Todo eso pasó en la noche, ¿sí o no? No había llegado la luz. Pero mira, es que analicemos, se iba a matar, pero cuando le predicaron la palabra, ¿qué pasó? ¿Qué debo hacer? Fue lo que él preguntó. Pues nada más cree. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Solamente tengo que creer, sí. Y no solamente si tú crees vas a ser salvo tú. Él estaba pensando, igual me van a matar. Estos hombres son hombres de Dios. Todo lo que yo he visto, yo mismo les amarré los pies con cadenas, yo mismo los metí en la cárcel, cerré la puerta, pero esa evidencia cuando ellos alabaron y oraron me hace creer que todo lo que dijeron acerca de Jesús es verdad. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?
Simplemente cree. Y él dijo, wow, está bien. Y si yo creo, viene una promesa maravillosa y no solamente vas a ser salvo tú, sino que también tu casa. Entonces, ¿qué pasó? Vino este hombre, le predicaron el evangelio, se bautizó, los llevó a su casa, pusieron la mesa, comieron. Mira qué contraste tan tremendo. Entonces, él dice, habían aquí dos opciones: o se muere en la oscuridad de la vida y los problemas, o pides luz para que te alumbre Cristo. Solo hay esas dos opciones. ¿Cuál tú deseas? Porque el carcelero pudo decir, no, ya igual nada, no, aquí no hay salvación, pero dijo, ¿qué tengo que hacer? Dice que pidió luz. Así que yo digo que a veces no entiendo cómo la gente, cuando está en medio de la crisis de la vida, su última opción es Dios. ¿A usted no le ha pasado que lo llaman y le dicen, mira, tengo tremendo rollo, tremendos problemas? Y tú que le dices, mira, yo te aconsejo buscar de Dios, acércate a Dios, si quieres te invito a la iglesia. Y la gente se pone brava, le dice, tengo un problema y usted me invita a la iglesia. ¿Sí o no? Pasa. Así que la última opción es Dios. Ahora la gente siempre vive diciendo, ahora tengo muchos problemas, tal vez cuando estos mejoren me pueda acercar a Dios. Siempre es la última opción, pero mira cómo fue la primera opción para un carcelero que estaba preso en su mente. Yo quiero contarles un testimonio, y es que hace 3 años atrás yo tenía una compañía de pintura, para hacer pintura, y resulta que dentro de personal que yo contraté había un joven llamado Johnny, un joven de 35 años, y él, Dios me permitió, yo no estaba, digámoslo así, tan de lleno en el ministerio en ese entonces. Simplemente estaba apoyando una iglesia, pero no estaba realmente involucrado como estando al frente de una congregación como ahora, pastoreando. Y este hombre, Johnny, resulta que yo siempre quise compartirle el evangelio a pesar de todo. Para mí era muy difícil porque pues era jefe también, pero pasar esa línea, él a veces como que yo le hablaba. Estuve muchas ocasiones a punto de decirle no más, porque tenía tremendos problemas, ataduras, tenía vicios fuertes. Se quedaba el hombre, no había una responsabilidad, tenía problemas duros con alcohol y otras sustancias. Y yo siempre quería compartirle el evangelio de Dios, y él, papá de 3 niñas, se había divorciado de su esposa, pero estaba con otra pareja. Siempre quise compartirle el evangelio de Dios, de salvación, pero siempre había un pero, siempre había no, más adelante, ahorita tengo problemas, hasta que al final por allá me dijo, ¿sabe que sí? Yo creo que ya hablé con la pareja que estoy, y sí queremos que usted pues nos hablen, nos ayuden, porque necesito ayuda realmente. Él reconoció, y tristemente, ¿sabes qué pasó? Dios sabe que es así y es testigo. A la semana siguiente él muere. Se fue a un concierto, no sé qué pasó con él. La cuestión fue que le dio un heart attack, un ataque cardíaco, y muere. No tuve la oportunidad de ni siquiera darle un primer discipulado. Entonces, tú no te imaginas cómo eso marcó mi corazón. Y yo lloré, inconsolable, porque yo decía, y vino esa carga a mi corazón, y decía, Dios me dio la oportunidad de tenerlo a mi lado, ¿por qué no fui más intencional? ¿Por qué no insistí más? ¿Por qué no le mostré más misericordia? Y eso me pegó un sacudón y unas cachetadas, que yo dije, wow, despierta. El mundo necesita, no hay tiempo. O sea, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me había dicho él. Y yo le dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero las ocupaciones, la oscuridad, la noche, pudo más, los amigos,
Y en una de esas andanzas no pudo volver. Y eso marcó mi corazón. Y parte de eso yo le dije al Señor y le prometí: Señor, voy a ser más intencional con perseguirlo. Por eso usted no se ponga bravo cuando yo me ponga intenso y lo llame: ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? Déjame orar. Mira, te bendigo. Vamos, ¿qué necesitas? No se vaya a poner bravo, amada iglesia. No me vaya a bloquear, ¿ok? Pero desde ahí yo prometí: Señor, ayúdame a ser intencional, y yo me comprometo a cuidarte, porque no sabemos mañana. Entonces, volviendo a la historia, el tema, la misericordia fue lo que hizo que se acercara el carcelero, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Solo cree, solamente cree. Y mira, solamente por él creer, la bendición tan grande que se vino para él y para su casa. Estas son las cosas que yo digo: el Dios del siempre más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, el Dios no solamente lo veía a él, veía una familia. Y aquí encuentro otro contraste en esta historia llena de contrastes. Pongámonos, amada iglesia, a pensar: ¿qué hubiese sido de la familia del carcelero si la noticia hubiese sido muerte? Usted se imagina el evangelio que son buenas nuevas, buenas noticias. Él llegó con buenas noticias. Creí en el Señor Jesús. Es verdad lo que estos hombres hablan y predican. Es verdad lo que dicen acerca del Cristo vivo, resucitado. Yo vi cómo la cárcel se abrió. Eso me hizo a mí pensar: mira, hay un gozo y una paz en mi corazón, decía el carcelero, que necesito que ustedes compartan. Pero ¿qué hubiese sido si la noticia hubiese sido como mi amigo Johnny? Muerte. Una familia tal vez de luto, ¿verdad? Unos hijos, ¿verdad? Pero el problema no es ese. El problema es para dónde se iba, porque él no estaba seguro. Pero qué lindo cuando sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Eso es maravilloso. Por eso él decía: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amados jóvenes, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Hay una eternidad, hay una vida eterna, hay una salvación que nos está esperando. Entonces, mira, eso fueron buenas noticias, les alumbró la luz del evangelio. Por eso cuando dice que él pidió luz, es la luz de Jesús, la luz del evangelio le alumbró la vida en esa cárcel. Pablo y Silas no tenían luz, pero ellos veían más allá, porque cuando tú estás en Cristo puedes ver más allá, puedes ver por encima de las dificultades. Y esa promesa maravillosa de Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ti está el potencial de transformar vidas y generaciones. Mira la responsabilidad tan grande. ¿Qué hubiese sido de esa familia? ¿Qué hubiese sido de esos hijos? Se bautizaron. Yo no sé si me hago entender en esta tarde, amada iglesia. Mira cómo la palabra nos sacude. Él se iba a matar, y si se mata, ¿qué? Listo, se acabó todo ahí. Pero ¿y su familia qué? Nosotros, tú y yo, en esta tarde tenemos el potencial de transformar vidas, y no solo vidas, generaciones. Qué lindo cuando yo veo sus hijos recibiendo el evangelio. Qué lindo cuando veo sus nietos recibiendo el evangelio. Eso es maravilloso. Tú crees y tú llevas, tú das ese potencial. Tú eres una puerta que se abre. Yo se lo he dicho a usted. Yo soy el resultado de esta promesa que le fue dada a mi hermana mayor, a mi hermana Jenny. Cuando mi hermana creyó en el Señor Jesucristo, yo, parte de su casa, fui salvo, y como parte de esa promesa estoy aquí. Entonces mira como una promesa en ustedes como padres, lo que están dando a sus hijos, a sus nietos, cómo puede cambiar no solamente su vida, sino su generación. El hecho que estés aquí sentado, a pesar de las dificultades, su familia va a ser bendecida, sus hijas, sus hijos van a ser bendecidos. ¿Ves? Cree, simplemente cree. Entonces, mira lo maravilloso de eso. Así que el testimonio de que este hombre llegó allí testificando de que lo más profundo de esa noche, el Señor cambió la historia, que pudo ser otra, pero no fue. Fue una historia de alegría, terminó en regocijo, terminó en gozo. Eso es maravilloso. Así que Dios resucitó en el carcelero cosas que la cárcel de su mente le tenían prisioneras.
Porque yo me imagino que este hombre no jamás se había regocijado tanto como se regocijó después de ser bautizado, él, su familia, y todo eso ocurrió en medio de la noche. Así que cada quien, dice la palabra de Dios, cada quien se crea también a veces sus propias noches oscuras, como les decía. Si yo te predico el evangelio y si no crees, ya no es cuestión tuya. Esto es como la lluvia en Dubái, ¿verdad? Ustedes saben que a su pastor le gusta estar actualizado de las noticias y todo, y siempre les traigo algo relacionado. ¿Y cuántos? Yo nunca había escuchado, nunca, que se podía crear lluvia, sembrar nubes, Omar, ¿verdad? Cuando yo escuché eso, sí, ¿verdad? Y me puse a investigar, y sí, que riegan las nubes con sal y las hacen crecer, y un cultivo de nubes. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que ellos, a veces el hombre crea sus propias nubes, pero hay consecuencias, y ellos crearon tanta lluvia y no pensaron en el sistema de drenaje de Dubái, ¿verdad? Y ahí colapsó todo. Y así debe ser la vida, y la palabra lo dice: todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y cuando no estamos con Dios, se nos sale de las manos y se inunda. Porque cuando estamos en Cristo nos preparamos. Entonces mira, la siembra le salió cara, pero no es el tema en esta tarde. Así que, para cerrar, con cosas como estas, las que voy a hablar en el verso 35 y 36 para cerrar, son las que yo digo que amo tanto a Dios y me inspiran a servirle, y me inspiran a estar. Yo amo esto, yo amo estar aquí, yo amo estar con usted, yo amo, o sea, ¿por qué? Porque hay misericordia, gracia y paz. Entonces mira cómo se mostró la misericordia en el carcelero, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. La misericordia del grito de Pablo: no te mates, ¿verdad? Que hay algo más. ¿Se mostró la gracia, sí o no? Claro que sí. Y mira cómo cierra con la paz. Y dice el verso 35, dice: cuando fue de día. ¿Cuándo fue cuándo? De día. Todo eso pasó en la noche. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Verso 36, lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces el carcelero dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Mira, yo te vuelvo a decir, Dios está trabajando a tu favor en medio de la noche. Dios cambia circunstancias, Dios cambia los veredictos, Dios cambia los dictámenes. ¿Cuándo se iba a imaginar este carcelero que Dios iba a obrar, iba a tocar, a intervenir en el veredicto con ellos? Él se hubiese matado, igual al otro día iban a decir que salieran libres. Entonces mira, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? A mí me ha pasado muchas veces eso, que vivo preocupado, afanado, a veces no duermo. Bueno, es la vieja criatura. Y cuando me voy a dar cuenta, me iba a dar cuenta, ¿sabes qué pasaba? De alguna manera se solucionaba. ¿Y de cómo? No sé, pero era Dios el que había obrado a favor. Problemas grandes que yo decía, wow, pero Dios obraba a favor sin que me diera cuenta, porque Él trabaja en medio de la noche. Y Él estaba trabajando para este veredicto. Así que Él cambia circunstancias, cambia panoramas, cambia veredictos de enfermedad. Él lo hace, Él trabaja en medio de la noche. Así que no tomes decisiones en la oscuridad de tu vida. Nunca. ¿Tú te imaginas donde ese hombre hubiese tomado esa decisión y no escuchara a Pablo y Silas? No, yo no. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree, no, eso no me va a salvar, ¿verdad? Pero él tomó decisiones correctas, alineadas al propósito de Dios. No tomes decisiones sin estar alineado al propósito de Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, irme para otro lugar, irme del país, moverme. Siempre se toman decisiones en momentos de dificultad, en momentos de oscuridad. Solamente cree, vendrá
el Señor y te traerá salvación? ¿Me quedo, me voy? ¿Será que me opero, no me opero? ¿Me endeudo, no me endeudo? ¿Sigo con mi esposo, lo dejo? ¿Me caso, no me caso? El novio, siempre, pero decisiones siempre de la mano de Dios. Yo no sé si me hago entender. No las tomes apresuradas en medio de la circunstancia de la medianoche y de la oscuridad. Cree que cuando te des cuenta, Dios ya ha traído una respuesta. Cree nada más en el Señor Jesucristo. Dios ya había anticipado la solución. Así que qué tremenda palabra, ¿verdad? Entonces hay una de las cosas que yo veo aquí, y es que el carcelero le dice a ellos: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú, Pablo, y tú, Silas, se pueden ir, quedan en libertad, vayan en paz. Otro carcelero no hubiese dicho eso, les abre la puerta y váyase, pero mira cómo él se transformó, y él estaba dando de lo que tenía, la paz que pudo recibir toda la noche, sin pensar que iba a pasar en la mañana. Ahora les estaba diciendo: ustedes me trajeron paz, ahora ustedes vayan en paz. Pero él no se preocupó en la noche, se gozó, se regocijó. Misericordia, gracia y paz. Vamos a estar de pie en esta tarde. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese buen Dios que nos liberta, que nos salva, que nos sana? Yo me imagino que cuando fue de día este hombre se despertó. Esta historia parece como una película, como si fuera un sueño, ¿verdad? Como que wow, ¿qué pasó? Pero mira cómo le transformó. Ese es los sueños de Dios. Cómo transformó la vida de este hombre, de este carcelero. Así que ahora yo quiero que tú hagas un contraste en lo que vives y lo que puedes llegar a vivir si tan solamente crees. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Por más difícil que esté el panorama, por más oscura que esté la noche, por más que tú digas no veo solución, es que el médico me dijo, pastor, no, cree en el Señor Jesucristo. Pero es que mira, no veo que pueda haber cambios en mi matrimonio, que pueda haber cambios en mi trabajo, no veo por dónde. Cree en el Señor Jesucristo. El Señor trabaja en medio de la noche. Solo no tomes decisiones apresuradas en la oscuridad. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios del cielo. Te damos gracias, amado Rey, por esta enseñanza que tú has traído, mi Señor, de misericordia, gracia y paz. Hoy afirmamos, Señor, y vemos cómo trabaja tu palabra en la vida de cada hombre a través de la historia de la humanidad, Señor. Como insignificantemente, Señor, este carcelero, Señor, tal vez no muy nombrado, pero vemos como alguien sin oportunidad, con un dictamen de muerte, con un veredicto de muerte, Señor, fue transformado y fue traído por misericordia, con tus brazos de amor y misericordia, y fue cambiado, no solo él, sino su familia, Señor. Y fue hecho una nueva criatura, Señor. Padre, así, mi Dios, tú sigues haciendo, rompiendo cadenas, abriendo puertas, Señor, alumbrando la vida de todo aquel que en ti cree, mi Señor. Por eso estamos aquí, porque somos luz en medio de tinieblas, Padre de la gloria. Así como Pablo fue luz en medio de las tinieblas de aquel carcelero, Señor. New Generation, esta iglesia, esta casa, yo oro para que cada varón, mujer, niño, jóvenes de esta casa sean luz en medio de las tinieblas, amado Dios. Padre, para que los uses. Padre, para que si hay algo primeramente en sus mentes, en sus corazones, que encarcele, Señor, que tenga atado pensamientos, que no los deja vivir en la gracia, en el amor. Tal vez el carcelero, Señor, se creía malo, era señalado, juzgado, Padre, pero para ti no hay distinción, mi Dios, de griego, gentil. No hay distinción, Padre de la gloria, de raza, de color de piel. No hay distinción, aún de tamaño, Señor, según nosotros, de pecado, mi Señor, sino que tú eres un Dios que ama sin condición. Y así como amaste a ese hombre, Señor, tú nos amas. Haznos entender esto en nuestro corazón y en nuestra vida.
Padre, ayúdanos. Gracias por esa misericordia que has mostrado a nuestra vida. Gracias por ese amor incansable, por ese amor, Señor, que no se cansa cada día, cada mañana, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Por ese amor incansable que nos persigue, que no nos deja desfallecer, que no nos deja, Señor, en medio de la noche, que no nos deja en medio de la tristeza. En esta hora, Señor, yo te pido un bálsamo poderoso sobre cada corazón, Padre, que tal vez ha estado en oscuridad, tinieblas, mi Dios. Que la luz tuya comience a iluminar, oh Padre de la gloria. Que se rompan cadenas, ataduras, Señor. Que se rompan obras de maldad, enfermedades. Que se rompan, Señor, obras de iniquidad, de maldad, de pecado, de juicio. Todo aquello que ata, Padre Santo, nuestra vida. Todo lo que no nos deja avanzar, Padre de la gloria, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús. Yo oro por este precioso pueblo, Señor, para que podamos vivir en la gracia y en la libertad tuya, Señor. Que podamos caminar en paz todos los días de nuestra vida, oh mi Dios del cielo. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido impartida a cada corazón, Padre. Yo te pido que esta semana podamos caminar en esa paz, en esa gracia y en esa misericordia. Gracias, Señor, porque estos ejemplos y de estas vidas reales nos hacen entender y nos muestran tu corazón, Señor. Gracias. Probablemente no fuimos unos carceleros, Señor, pero también estábamos en esa condición, Padre. Pero tú nos amaste, mi Señor, y ayúdanos a cumplir, Señor, el propósito. Hoy, Padre, tomamos esa promesa de Hechos 16:31. Que por cuanto hemos creído en ti, oh precioso Jesús, seré salvo yo y será salva mi casa. Así que decláralo: mi casa será salva, mis hijos serán salvos, mi familia será salva, mi familia, los míos serán salvos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Te pido la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y corazón, a los corazones, Señor. Todo entendimiento y pensamiento venga a nuestro corazón, Señor. Enjuga toda lágrima, enjuga toda tristeza, enjuga todo dolor, Señor, y ayúdanos a vivir en ti, Padre de la gloria. Gracias te damos. ¿Qué tal si levantas tus manos, iglesia? Padre, como sacerdote tuyo, sacerdote de Dios, yo bendigo tu preciosa iglesia, tu pueblo, Señor, que tú compraste y adquiriste a precio de sangre. Esta semana, Señor, declaramos una semana de bendición. Padre, guárdalos, Señor, al salir de este lugar, que ellos puedan vivir, Señor, en la bendición tuya esta semana, una vez más, Dios del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, iglesia, puedes ir en paz. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.